Hola a todos, recordad que en el canal ya tenéis todas estas Funko Pops inspiradas en la serie Miércoles o Merlina Addams, pero hoy vamos a hacer a Goody Addams, que como ya sabréis es un antepasado de Miércoles o Merlina Addams. De hecho está interpretada también por Jenna Ortega, así que espero que os guste y vamos a empezar. Bien, pues esta vez vamos a empezar con la parte del cuerpo. En este caso, como siempre os aconsejo, para ahorrar material, lo que voy a hacer es hacer la base de la figura utilizando papel de aluminio. Así ya tenemos la mayor parte hecha con este papel, así que después con una lámina muy finita de porcelana fría simplemente lo voy a cubrir y voy a darle la forma. Como veis, le he hecho también estos detalles de aquí, como por ejemplo los huequecitos que lleva en la parte de arriba del cuerpo y también unas cuantas rayitas para marcar el corset del vestido. Ahora vamos a empezar con la falda del vestido y como veis he hecho una lámina muy finita de porcelana fría en color blanco y simplemente lo vamos a ir doblando haciendo pequeños pliegues. Una vez que lo tengamos, lo vamos a pegar en la mitad de abajo del vestido y con un palillo vamos a ir integrando esta parte al vestido, que como veis ya está totalmente seco. Para difuminarlo todo muy bien voy a utilizar un pincel con un poquito de agua. Y ahora quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todos los mecenas de Patreon por apoyar el canal, y además a partir de ahora en Patreon cada cierto tiempo voy a empezar a hacer sorteos, así que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si vosotros también queréis participar en esos sorteos. Y volviendo al tutorial, como veis aquí ya tengo el vestido seco y ahora simplemente voy a rellenar esta parte central que hemos dejado antes sin tapar con una lámina finita también de porcelana y la voy a pegar con un pincel y agua. Cortamos todo lo que sobra por la parte de arriba y lo vamos a unificar muy bien. Y ahora, para simular unos pequeños pliegues, voy a utilizar este pincel de silicona y le voy a hacer unas pequeñas hendiduras. A continuación le voy a colocar estas pequeñas piezas en la cintura del vestido. Dejamos que esto se seque completamente y ahora voy a empezar a pintar el vestido. Primero voy a pintar los detalles que están hundidos con una pintura un poquito más oscura y después le voy a dar con esta pintura metalizada en color champán. Y aunque en la serie se vea que el vestido es azul, en realidad es el filtro que está durante toda la serie, y como habéis visto en una de las fotos en las que me he inspirado para hacer esta Funko Pop, en realidad el verdadero color del vestido es este color champán. Después, con unos trocitos muy pequeñitos de papel, voy a hacer estos pequeños lazos que los voy a colocar justo encima de los agujeritos que hemos hecho antes. Y los voy a pintar con ese color más clarito, igual que la parte central de la falda del vestido. A continuación, con ese color más oscuro, voy a hacer pequeños puntitos en la parte central. Y aquí, como veis, le voy a añadir directamente el cuello que ya tenía previamente hecho y lo voy a unificar con este palillo de madera. Después empezamos con los bracitos. Con porcelana fría en color blanco voy a hacer la manita de esta forma. En este caso no voy a separar los deditos porque como quiero que tenga los puños cerrados, simplemente con marcar los deditos ya lo tendríamos.
Dejamos que esto se seque y a continuación le voy a hacer la parte de arriba de la manga del vestido, que como veis es un poquito más ancha, haciendo como una especie de lágrima. Voy a marcarle unas pequeñas hendiduras en la parte de arriba de la manga. Dejamos que esto se seque completamente y después le voy a colocar esta otra tira de porcelana en la parte de abajo. Una vez que ya está totalmente seco, voy a pintar la manita en este color beige y después con el mismo color champán del vestido voy a pintar la parte de arriba del brazo. Le damos varias capas para que el color sea más intenso, hacemos otro brazo exactamente igual y los pegamos en los laterales del vestido. Ahora vamos a empezar con la cabeza. En este caso ya tengo la cabeza hecha, pero si vosotros no sabéis cómo hacerla, os dejaré un tutorial del paso a paso en la descripción de este vídeo. Pero simplemente es tomar un trocito de Porexpan o de espuma de poliuretano y forrarlo con porcelana tanto por delante como por detrás. Le voy a colocar el pelito, como veis en este caso he teñido la porcelana fría con este color rubio. Le pongo una de las mitades del pelito y voy a ir recortando todo lo que sobra. Como veis, la parte de arriba la voy a cortar así en diagonal para que después se vea muy bien la separación entre las dos mitades del pelito, ya que tiene dos trenzas, así que tenemos que marcar la raya central muy bien. Le damos con un poquito de agua para que sea más fácil y ahora con un pincel de silicona voy a ir haciendo las hendiduras del pelo. Así marcamos los diferentes mechones. Después con un pincelito vamos a ir suavizando estas separaciones y dejamos que esto se seque completamente durante toda la noche. Al día siguiente ya está totalmente seca y como veis el color es más oscuro. Ahora voy a hacer el otro lado exactamente igual pero de forma simétrica y una vez que ya está totalmente seco simplemente voy a pintar lo que es la carita. Dejamos que se seque y ahora voy a hacer, como veis, las trencitas. He hecho simplemente una trenza utilizando el mismo color de porcelana fría y después se lo vamos a pegar por la parte de abajo de esta forma. Lo integramos muy bien utilizando un pincel y un poquito de agua. Y también le voy a colocar dos mechones por la parte de delante. Antes de que se me olvide, también le he hecho la naricita. Y ahora simplemente he pintado los ojos y las cejas. Y aquí, como me sobró un poquito de la pintura que hice para las cejas, empecé a marcar las hendiduras de los mechones del pelo con este mismo color. Y como era demasiado rubia, quería oscurecer un poquito el pelo, así que le di con este color de pelo para que sea un rubio más oscuro. A
A continuación, con un poquito de sombra de ojos, le voy a marcar las ojeras, ya que realmente es un espíritu. Y como veis, también he aprovechado para pintarle las pecas. Y ahora para el soporte de la Funko Pop voy a utilizar este trocito de cartón y lo voy a forrar con un poquito de algodón. Esto lo voy a colocar sobre un trocito de madera que he forrado con esta tela de brillos y justo encima voy a colocar a Goody. De esta forma va a parecer que es un fantasma que está volando. Por último, he hecho el diseño de la caja y también lo he pegado todo de esta forma. Ya lo tendríamos. Dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido y a qué otra persona o personaje os gustaría que haga en una próxima Funko Pop. Yo desde aquí os mando un besazo enorme y os dejo con el resultado final. ¡Hasta luego! ¡Adiós, pechis!